Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy el programa va a estar dedicado a concluir el análisis de los problemas que afectan al cerebro. Hoy hemos de hablar de la isquemia cerebral. Para ello, hemos de contar con un invitado especial, un profesor de la Facultad de Medicina que además es neurocirujano y trabaja en el Hospital de Clínicas Universitario, el doctor Raúl Beltrán Ocio. Con él hemos de desarrollar este tema tan importante porque de la premura con la que se pueda atender al paciente depende el pronóstico de él. Pero no más palabras, el profesional será quien nos dé luces sobre el tema. Aprovechamos un par de minutos para volver a reflexionar sobre el tema que en este momento está generando mucha preocupación en el país. Hemos superado ya los 18,000 casos de conciudadanos que padecen o padecieron el coronavirus y no hay duda ninguna de que esto irá para peor si no somos parte de la solución del problema. Parece que nos hemos acostumbrado a ser siempre parte de los problemas. Creemos que haciendo presión, bloqueando, generando una serie de medidas que pueden o no estar justificadas, han de contribuir a la solución del problema. Y no es así. Tenemos hoy más que nunca que aprender a conversar y debemos de poner por un momento nuestros intereses de grupo y peor si son políticos. Amigos, contribuyamos a la solución de este problema. Es importantísimo que participemos todos. Usemos el barbijo. Mantengamos la distancia social, lavémonos las manos frecuentemente. Si estamos enfermos, no vayamos a diseminar la enfermedad. Creo que este país se merece mejores ciudadanos y podemos serlo. Depende exclusivamente de nosotros. Les había dicho, nuestro ejemplo es el mejor modo de enseñar a los que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo es posible que padres estén incentivando a sus hijos a ir a jugar fútbol? O que vayan a jugar fútbol, beban, como si esto estuviese permitido. Yo creo que es mucho más que ignorancia. Yo creo que la gente no es ignorante, sabe lo que hace. Es provocar una situación, es generar una irregularidad. Es definitivamente no preocuparse por nadie, ni siquiera por ellos mismos. Cambiemos, hagamos las cosas mejores. Si no necesitan salir, no lo hagan. Ahora bien, vayamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anticipado, hoy también vamos a compartir con el doctor Raúl Beltrán Ocio, quien, como saben bien ustedes, es profesor del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina
y de especialidad neurocirujano. Con él hemos de abordar otro tema neurológico muy importante, el del ictus, también llamado isquemia cerebral. Por su importancia tiene muchos nombres, el doctor nos va a hacer esta aclaración y le pedí en esta oportunidad también que dejemos el barbijo por un momento. Estamos manteniendo una distancia prudente entre nosotros y de esta manera vamos a llevar adelante el programa. Permítanme saludarle al doctor José Raúl. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, Gustavo. Nuevamente quiero agradecer cortesía, la invitación de poder volver a estar juntos acá en este programa. La intención, como lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo atrás, es mostrar a la población una información muy somera, muy general, para que tenga en cuenta este problema que también nos afecta bastante hoy en día. Magnífico. En la anterior ocasión hablamos de la hemorragia cerebral y ahora vamos a hablar de la isquemia cerebral. ¿Por qué no me haces el favor de transmitirle a nuestra teleaudiencia cómo debemos entender la isquemia cerebral? Bien, antes de entrar en el tema en sí, creo que es muy importante hacer hincapié en lo siguiente. La patología vascular. ¿A qué se refiere la patología vascular? Es aquella patología que afecta al sistema de las arterias y de las venas de todo el cuerpo humano. La patología vascular en este momento es la primera afección que está molestando y causando prácticamente estragos en el mundo. La patología vascular. En Bolivia ocurre lo propio. ¿A qué me refiero con esto? La patología vascular implica el corazón, implica el cerebro, implica las arterias y las venas. Entonces, toda la parte que afecta a estas cuatro entidades que hemos mencionado es la patología vascular. Muy bien, entonces nos vamos a ir hacia lo que es la patología vascular del cerebro o del sistema nervioso central. Hay dos tipos de patologías vasculares que afectan al cerebro o al sistema nervioso central. ¿Cuáles son? Una es la isquemia, que es lo que vamos a tratar hoy día, y la otra es la hemorragia. O sea, en resumen, el cerebro o sufre una falta de sangre, que se denomina isquemia, o sufre un sangrado. El sangrado lo hemos tratado la anterior semana, con bastante amplitud, y ahora lo que vamos a completar es lo que ocurre cuando el cerebro no recibe sangre. Si hablamos estadísticamente, esta patología vascular del sistema nervioso, que dije es bastante frecuente, nos causa los dos tipos de problemas. O sangra o se tapa una arteria. Muy bien, la incidencia es bastante alta. Tenemos una incidencia en unos 200 casos anuales por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos hablando bastante. La mortalidad de esta patología es más o menos del 50-60%. Entonces estamos diciendo que de cada 2 personas que sufren este tipo de problemas, una fallece. Entonces eso nos habla de que es un problema muy, muy agudo y muy, muy serio, y que es lo que queremos es ejemplificar esto. Vamos a partir de un principio. El cerebro recibe sangre desde el corazón y se ha visto, se ha hecho algunos cálculos, que de toda la sangre que el corazón manda a todo el organismo, los pies, las manos, los pulmones, el 15% de esta cantidad que sale del corazón va directamente al cerebro. Entonces, porque es muy vascularizado. Pues. Entonces eso nos hace ver que el cerebro necesita el 15% de toda la cantidad de sangre que sale del corazón todo el tiempo, permanentemente, estemos en reposo o estemos en actividad. Es un volumen muy grande, querido Raúl, y para la gente, porque el doctor nos está diciendo que alrededor de 750 ml más o menos de sangre cada minuto tiene que pasar por el cerebro. Así es, justamente. El riñón, que es un órgano tan noble, solo recibe 500. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el cerebro, que tiene
un peso de 1,5 kilos, tiene que recibir 750 mililitros de sangre por minuto. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Si este cerebro recibe menos cantidad, por supuesto es fácil imaginar que ya va a empezar a sufrir. Efectivamente hay algunos mecanismos reguladores que van a hacer que llegue más sangre al cerebro. Algo que podemos ver nosotros, que es una cosa muy sencilla y es fácil de entender, por lo que hemos explicado, entonces el cerebro tiene que recibir la cantidad permanente de 3/4 de litro de sangre todo el tiempo. Recibe menos y tenemos problemas. Recibe más, que no es lo frecuente, pero igual tenemos problemas. Entonces vamos a llegar a lo que es la isquemia. Y esta es una enfermedad muy problemática que se conoce poco. Por eso ahora la oportunidad de que podamos llegar a mayor cantidad de gente y ejemplificarles de una forma bastante sencilla para que podamos tomar en cuenta esto y recordar en nuestras vidas. Muy bien, ¿qué es la isquemia? La isquemia es la falta de sangre que llega al cerebro. A una porción del cerebro. No, a toda la porción del cerebro. Y por supuesto que como el cerebro tiene una vascularización muy amplia, entonces según el tipo de problema vamos a tener que, si llega menos sangre en una parte del cerebro, vamos a tener un déficit o vamos a tener un daño en esa parte. Pero si llega menos sangre a todo el cerebro, probablemente ya vamos a tener una muerte. Correcto. Bien, con eso en mente, entonces vamos a ver que hay 3 tipos básicos de problemas de isquemia o 3 tipos de enfermedades isquémicas que van a producir problemas en el cerebro. La primera es el accidente isquémico transitorio, que se lo denomina TIA por su sigla en inglés o AIT por su sigla en español. Accidente isquémico transitorio. ¿Qué quiere decir accidente? Accidente es una cosa súbita, una cosa inesperada. Entonces, en una forma súbita e inesperada, deja de llegar sangre al cerebro y ya aparecen los problemas. A esto llamamos TIA. ¿Y qué quiere decir esto, esta isquemia transitoria? ¿O cuándo ocurre? Generalmente ocurre en cualquier momento, esté uno durmiendo, esté haciendo cualquier actividad y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Uno siente como que se ha perdido, que algo me ha pasado, no sé, algo ha pasado, o puede llegar hasta el desmayo, hasta la pérdida de conciencia. Es una cosa fugaz, por eso se lo llama accidente, que es súbito, y uno no está previsto para que pueda ocurrir esto. Entonces deja de llegar sangre al cerebro y esa zona donde no llegó la sangre se va a manifestar ¿con qué? Con un déficit en el funcionamiento de ese cerebro. ¿Qué puede ser el déficit? Que me quedo ciego, que mi mano se adormece, que mi mano tiembla, que no puedo hablar. Y ese déficit dura muy pocos segundos. Entonces yo me doy cuenta que algo raro me ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Mi mano ha temblado. Y puede ser que eso me ocurra y desaparece, porque este TIA, como su nombre lo indica, es transitorio. El déficit que hemos tenido de no mirar o de no mover la mano ocurre por unos minutos y lo que se tiene en mente es que este déficit no debería durar más de 24 horas. Entonces, después de las 24 horas, tengo que recuperar plenamente la visión o el movimiento de la mano o del habla. Es transitorio. Entonces, eso es lo importante. Pero, ¿qué es lo importante de acá? Remarcar que este déficit me tiene que hacer pensar que podría yo estar incubando una patología más profunda. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa habitualmente? Me viene el movimiento anormal en la mano y bueno, como desaparece, yo no me preocupo y todo está bien y tal vez ya me olvido en el tiempo que alguna vez tuve este problema. Pero si este problema de que tengo un movimiento anormal en la mano o en la pierna se repite 2 o 3 o 4 veces, es lógico pensar que yo me preocupo. ¿Por qué está temblando esta mi mano? Debieras preocuparte. Claro, pero ya cuando la cosa se repite, ya todos ya nos preocupamos, ya nos llama la atención. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos que ir al médico para contarle y decirle, esto me está pasando.
Correcto. Entonces, ese es el TIA. Y es muy importante, y vuelvo a enfatizar, porque esta pequeña cosita que ha sido un movimiento raro en la mano o en el habla, me tiene que hacer sonar el timbre para que yo vaya a un médico y me hagan pensar en otras cosas que pueden venir más tarde. Raúl, tú acabas de dar realmente el primer tip. Yo estuve leyendo que la gente que tiene esta isquemia transitoria cerebral, en un 10%, en el siguiente año podría tener una isquemia mucho más severa, que tú seguramente enseguida nos vas a explicar. Es decir, este llamado de atención no puede ni debe pasar desapercibido. Claro. Justamente por eso hay que hacer énfasis en este TIA. Correcto. Que es una cosa tan pequeñita, pero nos puede salvar la vida. Bien, entonces, ¿por qué se van a producir estos problemas de la isquemia y qué nos van a determinar un TIA? En la anterior comunicación habíamos hablado que había factores de riesgo que eran muy importantes y acá estos factores de riesgo son mucho más importantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que pueden ser propios de uno, como habíamos mencionado, la edad, el sexo, la raza, o los ajenos a nosotros, que son ¿qué? La dieta, otras enfermedades, la diabetes, la obesidad, algún otro tipo, la arteriosclerosis, la hipertensión arterial. Entonces estos son factores que hay que tomarlos muy en cuenta y hay que hacer mucho énfasis en esto. Me voy a permitir usar un par de minutos para hablar lo que es la dieta. Hemos hablado en la anterior charla sobre esto y la dieta aquí es básica. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque es un factor que lo podemos modificar y nos va a prevenir para que nosotros tengamos este tipo de problemas. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que la dieta, una mala dieta nos va a llevar a ¿qué? Excesiva, una dieta excesiva, o sea, excesivos en cuanto a la alimentación, nos va a llevar a problemas de obesidad, a problemas de diabetes, a problemas de arteriosclerosis, que son las tres patologías que en este momento están ocasionándonos más problemas. La obesidad en este momento ya se considera una enfermedad. Si nosotros recordamos, hasta hace unos años atrás, la obesidad era un sinónimo de bienestar. Pero hoy en día, la obesidad es una enfermedad. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Y los otros dos factores los has explicado abundantemente. La hipertensión y la arteriosclerosis indudablemente juegan un papel importantísimo. Hemos de seguir hablando de este y del segundo motivo de la isquemia. Pero ahora, amigos, permítanme ir un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. También nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga. Muchos son los casos de incumplimiento a la orden. Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país. Abuelita, ¿te acuerdas cuando te acompañaba al bingo? Estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo. Un vacilo. Hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTS. Hoy la cosa está cada vez peor. Ahora disponer de parte del... Hay más contagios. Transportes que están en Pero igual seguimos saliendo de nuestras casas. Estamos en una Puro etapa gusto. donde por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos ¿Por qué nos cuesta tanto entender? principal atención, los que se merecen la principal atención. Tenemos que ¿Qué? pensar en el todo y eso estamos haciendo con las ¿Por qué creemos que todo esto es un chiste? y al final, yo estoy seguro Nos solucionamos vivos. cada vez más. Pero te juro que todo esto va a pasar, abuelita. Te lo juro. No voy a volver a salir por una estúpida pichanga. Te
Te lo prometo. Perdóname. Perdóname por haber sido irresponsable. Perdóname por haberte contagiado, Juanito. Perdóname por haberte contagiado. Perdóname, abuelita. Continúa con la programación de TVU. Hemos de seguir conversando con el profesor Raúl Beltrán. Queda una pregunta, Raúl. ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce este TIA, esta isquemia cerebral transitoria? Bien, eso es una pregunta muy importante. Tenemos que ver por qué se puede producir. Una de las causas más importantes es que haya un problema en el corazón. Entonces, puede que el corazón esté funcionando bien, pero que a momentos tiene un ritmo cardíaco, una arritmia puede producirse una arritmia. Entonces ahí nos puede generar esto, porque el corazón está latiendo relativamente regular y por ahí algún latido que no es muy bueno, entonces deja de mandar la cantidad de sangre que hemos mencionado y ahí nos va a mandar una cosa. Puede haber algún otro problema que es muy importante mencionarlo, el estrés, que hoy en día estamos en una situación bastante especial por el estrés. Entonces esto nos puede producir que por el estrés las arterias se cierren como una reacción del organismo, disminuyen el calibre que tienen. Un espasmo, ¿verdad? Y deja de llegar menos sangre y podemos tener entonces este problema. Entonces habíamos dicho que el TIA era un valor pronóstico o que nos podía dar un campanazo de que podría haber un problema de mala circulación en el cerebro, pero también nos puede llevar a pensar que puede haber algún problema ahí en el corazón. Correcto. Por eso es muy importante tomar en cuenta eso. Acá no solamente el estrés, habíamos hablado también del factor de la obesidad, de la mala dieta. Hay otros dos factores que son ajenos a nosotros, como ser el alcoholismo y el tabaco. Entonces son situaciones que las menciono porque tenemos que tomar en cuenta eso como unas medidas preventivas. Raúl, acabas de señalar que debe haber una lesión al interior de la arteria, el endotelio, diríamos entre médicos. ¿Qué factores hacen que esto pueda ocurrir o cómo es que ocurre esta lesión? Bien, esa es una pregunta muy, muy importante. El interior, hagamos de cuenta que la arteria es una cañería. Entonces, por la cañería fluye la sangre o fluye el agua. Y si esta cañería tiene alguna lesión que se ha roto o que está empezando a corroerse, que es bastante frecuente esto, lo mismo va a pasar en una arteria. Tiene que haber una lesión ahí adentro. ¿Y cuál es la lesión que puede ocurrir? La acumulación del sarro. ¿Y ese sarro qué es? Es la acumulación de grasa, del exceso de grasa dentro de la pared interna de la arteria, dentro de la cañería. Cuando nosotros abrimos una cañería, vemos que está ensarrado. Y ese ensarro evita que circule el agua fluentemente. Entonces aquí ocurre lo mismo. Ese sarro se forma a partir de la acumulación de grasa. A esto nosotros llamamos ateroma. Y es un cúmulo de grasa dura. Se forma como una verruga allá adentro de grasa dura, una piedra, literalmente es una piedra. Entonces esta piedra obstruye el flujo. Y al obstruir el flujo, por supuesto, está deteniéndose también parte de la sangre y empieza este ateroma a crecer y ocluye esto. Y también acá se puede formar un trombo, un coágulo, porque la sangre choca contra esta piedra. Y ahí se empieza a formar. Entonces habíamos dicho que este es un proceso de larga duración, no es súbito.
puede ser que nosotros no nos demos cuenta que tenemos esa formación de un trombo en el cuello o arriba, porque la sangre fluye. Y si esta cantidad de fluido que pasa por esa cañería, que está semitapada, tapa más del 75% de su luz, o sea, queremos decir que solamente 25% queda libre para que fluya la sangre, entonces ahí me empieza a dar una clínica. ¿Y qué va a ser la clínica? El TIA. Por eso vuelvo a remarcar lo importante que es esto. ¿Qué puede ser otra cosa que haga que se manifieste esto? Que me estoy olvidando las cosas, que me vienen mareos. Y dependiendo dónde sea la menor cantidad de sangre que llegue, por supuesto que la clínica va a ser mucho más localizada. Pero habíamos mencionado que esto se da en las grandes arterias. Entonces el flujo de sangre incluye casi toda la mitad del cerebro. Entonces la clínica es mucho más florida y es crónico. Muy bien, y acá ¿cuáles van a ser las causas? Lo mismo. La obesidad, la mala dieta, la arteriosclerosis, la hipertensión, el tabaco. El consumo del tabaco produce pues vasoespasmo, está bien establecido que produce arteriosclerosis. Sí, arteriosclerosis, ¿no? Y por supuesto también el ingerir alcohol. Amigos, es muy interesante esta última precisión. La reducción de la luz del vaso es paulatina. Y cuando un 75% de la posibilidad de paso se ha reducido, la persona tiene síntomas frecuentes, como los que había relatado el doctor Beltrán cuando se refería a la isquemia transitoria. Y, querido Raúl, cuando se pierde la posibilidad de paso ya de la sangre, ¿qué ocurre? Bien, entonces ahí ya estamos hablando de que la luz del vaso se tapó completamente. Volvamos a la casa. Se tapa la cañería y ya no tengo agua en la cocina. Y es una gran preocupación. Y voy y acudo al plomero y trato de solucionar porque es una cosa urgente para solucionar. Puedo solucionar yendo a buscar agua en balde del vecino, pero en el caso de la cabeza ya no la puedo hacer, la misma figura. Entonces acá ya la clínica es mucho más florida. ¿Y qué es lo que va a ocurrir y cuál es el riesgo de esto? Que ya me puede producir una muerte de esa zona del cerebro afectada o de todo el cerebro, o en su defecto una muerte de la persona. Entonces esa es una complicación bastante frecuente. Ya me hemos hablado que casi el 50 o más del 50% de la población con este tipo de problemas fallece. Entonces la figura habla de que es una cosa urgente para ser tratada. Vamos a ir un poquito más adelante. Refirámonos al tercer tipo de problema de isquemia, que es la embolia. ¿Qué es la embolia? La embolia es la acumulación o la formación de un coágulo que viaja en el cerebro. Que viene de algún lugar. Que sale de algún lugar. ¿Y de dónde puede salir? En primer lugar, del corazón. Correcto. Por eso he enfatizado hace un momento la importancia que tiene el problema de una patología en el corazón, en este problema que estamos analizando. Problemas de arritmia en el corazón, que el corazón es muy grande, que el corazón es muy chico, que tiene alguna lesión en las válvulas. La fiebre reumática era tradicionalmente. Entonces el corazón tiene una frecuencia, un latido regular, pero por alguna razón deja de latir regularmente o late excesivamente. Entonces ese corazón no puede compensar en forma tan rápida y al quedarse un poco de sangre estacionada en el corazón, se forman coágulos y esos coágulos salen disparados. ¿Y salen disparados hacia dónde? Hacia todo el cuerpo, pero lo más importante en esta sesión es que salgan hacia la cabeza. Entonces es fácil pensar que sale un coagulito y se localice en cualquier lugar de la cabeza. ¿Y qué va a producir? Inmediatamente un déficit neurológico, una lesión del cerebro, inmediata. ¿Qué va a hacer qué? Que no muevo la mano, que no muevo el brazo, no puedo hablar, que no puedo mirar, ceguera, lo que fuese, dependiendo de dónde llega. ¿Y qué es lo peculiar y lo peligroso de esto? De que a partir del momento en que se tapó esa arteria, ya no llega más sangre a esa arteria,
porque el coágulo no se disuelve y esa parte posterior al coágulo empieza a morir. Y nos va a producir, que es lo que comúnmente llamamos, y mucha gente ha oído hablar, que es el infarto del cerebro. ¿Qué quiere decir infarto? Muerte del cerebro. Entonces esto es mucho más grave. Correcto. Porque ya no es algo que va a ser reversible. Y vuelvo a enfatizar acá la importancia de la isquemia transitoria del TIA. Que el TIA tiene que hacerme pensar, o hacerle pensar al médico que está atendiendo al paciente, que hay un problema probable de una formación de una trombosis en el cuello o más arriba, o de que hay algún problema en el corazón o en otro lugar, y que podría ser un timbrazo para hacerme pensar que este señor podría tener más adelante una embolia. Muy bien. Amigos, creo que el doctor Beltrán fue absolutamente claro. La trombosis es la obstrucción brusca por un coágulo de un vaso en cualquier zona del cerebro. Y lo que él ha señalado enfáticamente es que dependiendo del lugar donde se ha obstruido el vaso, se van a manifestar todos los síntomas que ustedes conocen y que especialmente hoy acaba de enfatizar el doctor Beltrán. Amigos, hemos de seguir hablando de este tema tan importante, pero al regreso de este pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Beltrán Ocio de un tema sumamente importante de la isquemia cerebral. Raúl, con esta signosintomatología que has descrito perfectamente, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo de la lesión? Bien, entonces ya hemos dicho lo que es la lesión, por qué se produce la lesión, y ahora vamos a ver también cómo se manifiesta, que es en la forma en que quedó dañado el cerebro. Entonces se va a manifestar a través de un problema, de un daño en la mano, en la vista, etc. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico? En primer lugar, es muy importante la relación y la charla entre el médico y la persona que ha sufrido. Esa charla, dependiendo del tipo de lesión y de la magnitud de la lesión, podrá ser en forma directa, el señor me dirá, tengo este problema, o podrá ser en forma indirecta a través de un familiar o de un amigo, porque el señor quedó, digamos, en un estado de pérdida de conciencia o entrado en coma. Correcto. Entonces, esa es la parte importante. ¿Y qué hacemos? Hacemos la revisión médica del paciente y vemos qué es lo déficit tiene, qué problema, y eso nos va a guiar a pensar dónde está la lesión. Bien, para corroborar eso y para tener una diagnosis mucho más certera, necesitamos hacer algunos estudios. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Es un estudio radiológico que es la tomografía. La tomografía es un estudio muy rápido que en cuestión de 2 minutos ya tenemos la certificación del tipo de problema. Bien, nos va a mostrar que hay una hemorragia, como en la anterior semana hemos explicado, o que haya un problema de una muerte del cerebro, porque no le llegó sangre. ¿Ya? Entonces es una cosa muy fácil de hacerla, o en su defecto, para complementar eso, podemos hacer un estudio más especializado, que es el estudio de las arterias del cerebro o del cuello, porque habíamos mencionado que la patología puede iniciarse en el cuello.
Entonces ahí nos va a mostrar la radiografía solamente las arterias y vamos a ver en qué zona del cerebro o del cuello se ha tapado una arteria, en su totalidad o parcialmente. Entonces es un estudio muy importante. Podemos hacer también otra cosa, es una resonancia magnética. Esta resonancia es mucho más precisa que la tomografía porque nos permite ver la lesión con mayor anterioridad. Porque ¿qué puede pasar en la tomografía? Podemos asistir a un paciente que digamos está pléjico del lado derecho, pero la tomografía es normal. Eso nos llama la atención. ¿Qué ha pasado? Entonces volvemos a repetir una nueva tomografía a las 24 horas y ahí sí vamos a ver la lesión. Claro. Porque en la tomografía no podemos ver tan inmediatamente. En cambio en la resonancia ya podemos verificar eso con mayor anterioridad. Cualquiera de los estudios es muy válido. Necesitamos tomografía, resonancia y el estudio de las arterias. Es muy importante. A eso se va a sumar algo muy importante, valorar el corazón. Tendremos que pedir que nos asista un cardiólogo, medicina interna, para que veamos cómo está el corazón, porque habíamos dicho que el origen puede estar en el corazón. Entonces esos son los estudios, más estudios especializados de sangre, radiografías del pecho, una serie de cosas para tener una idea. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ya tenemos una diagnosis exacta de cuál ha sido el problema. Si ha sido un TIA, si ha sido una embolia o si ha sido una trombosis. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Atender al paciente, iniciar el tratamiento. Y el tratamiento acá tiene que ser lo más rápido posible. Nosotros llamamos las horas críticas, que es las horas de oro, sí, que claro, son las tres primeras horas después de que ocurrió el accidente vascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante esas 3 primeras horas nosotros tenemos que actuar lo más rápido posible para llevar al paciente al hospital, para hacerle la tomografía y hacerle todos los exámenes. ¿Por qué? Porque después de las 3 horas ya la lesión que quede va a ser definitiva. Entonces, por eso llamamos las 3 horas oro. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa en esta situación? No todos los pacientes que tienen la embolia, que tienen este problema, están cerca del hospital. Están a kilómetros del hospital. Hasta que llamemos al médico, consigamos la ambulancia, lleguemos lo más antes posible, tendríamos que tratar de que eso esté dentro de las 3 primeras horas. Lamentablemente esto no es así en la mayor parte de los casos y por eso es que este tipo de pacientes que han sufrido la isquemia cerebral van a quedar con un problema neurológico, un déficit en alguna sección, sea que no habla, sea que no camina. Así es, amigos, así declara esa situación. En la medida que van pasando las horas, la posibilidad de recuperar ese tejido lesionado es cada vez menor. El doctor Beltrán ha sido muy didáctico. No solamente se priva de oxígeno, pues, sino de todos los nutrientes que necesitan estas células cerebrales. De tal manera que en la medida que pase el tiempo, va a haber muerte de la célula y va a haber un proceso inflamatorio y una serie de cambios que van a lo mejor agravar el cuadro. Raúl, para la gente que vive muy lejos del centro, ¿podría algo hacerse de emergencia mientras se hace el traslado? Bueno, efectivamente algo se puede hacer. Lo más importante, volvemos a recalcar, es que tengamos un diagnóstico lo más cercano y lo más preciso posible. Correcto. Y sobre eso podemos actuar un poco más. Como medidas de apoyo al tratamiento, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y acá voy a hacer mucho énfasis. Lo mejor para el tratamiento es la prevención. De acuerdo. Hemos mencionado un comienzo los factores de riesgo, vuelvo a hacer hincapié en el alcoholismo, en la obesidad, en otras enfermedades del corazón o de otros sistemas, el consumo de tabaco, la actividad física, el sedentarismo. Entonces esas cosas nos van a ayudar a prevenir esto. Vuelvo a remarcar la importancia que es el TIA.
Entonces aquí el factor educación es muy importante, que la gente se dé cuenta, y ojalá esta charla que tenemos hoy en día pueda crear un poquito más de conciencia en toda la población. Entonces, esa sería una cosa. Ya viene el tratamiento médico preventivo, en tal vez que se puedan usar algunos medicamentos para prevenir que se pudiese estar formando un trombo o que haya el riesgo de una embolia. Entonces es una cosa un poco más específica, y yo prefiero que esto sea manejado por un especialista o un médico, porque si no podemos caer en que la gente va a consumir una u otra cosa que en vez de ayudarse tal vez pueda provocar más problemas. Comparto contigo. De hecho, esto me hace recordar lo que pasa con el coronavirus. Todo el mundo, y no voy a ofender a nadie, pero desde pintores pasando por arquitectos, albañiles y otros, hablan del coronavirus como si supieran algo de él. Es más, implementan tratamientos y caen en terribles errores porque suman sin motivo esperanzas en la gente. No se olvide que en Trinidad se han repartido bolsas con fármacos que un odontólogo supuestamente había preparado como cosa mágica hasta las 3 y 4 de la mañana. Y este momento Trinidad está sufriendo infortunadamente el embate de esta epidemia. De acuerdo, Raúl, yo estaba muy animado a hablar un poco del ácido acetilsalicílico y alguna cosa así para el transporte, pero lo mejor, amigos, lo más importante es prevenir, y en caso del evento hacer todo lo posible para que el paciente sea trasladado a un centro de atención, ojalá especializado, para que no se pierda tiempo, ¿verdad? ¿Alguna otra recomendación, Raúl, antes de concluir este charla? Espero que esta pequeña charla amplíe un poco el conocimiento de la gente en relación a esta patología, que vuelva a recalcar todos los problemas vasculares, sea del corazón o del cerebro, hacen que sea la primera patología que está afectando al hombre en el mundo y también en el país. Entonces, a mayor conocimiento, creo que podemos tener una mayor forma de poder controlar esto. Lo único que puedo decir es que hay que cuidarse de estas patologías, hay que cuidar el cerebro. ¿Y quién es la única persona que va a cuidar su cerebro? Es uno mismo. Los médicos podemos colaborar, podemos guiar en qué forma se puede hacer todo esto. La familia nos va a colaborar, nos va a ayudar, pero el único responsable de la salud de uno es uno mismo. Y esto es una cosa y es una premisa que tenemos que considerar y tomarla en cuenta. Otra cosa que acá hay que mencionar es que este tipo de patologías, ya hemos mencionado, por lo general, en más de un 50%, o nos llevan al deceso o nos dejan con secuelas que necesitan mayor cuidado y protección. Claro que sí, tenemos colegas que han sufrido estas lesiones y que dramáticamente nunca se recuperaron al íntegro. Es decir, no solamente afecta a la población ajena al quehacer en salud. Tú lo has señalado, hay a veces hasta factores genéticos que de una o de otra manera contribuyen al tema. Raúl, quiero agradecerte en nombre de nuestra audiencia y el mío propio por esta tan brillante participación, y te convocaremos en una siguiente ocasión para tratar otro tema tan importante como este. Muchas gracias, Gustavo. Una vez más agradezco la cortesía de tu invitación, agradezco al panel que nos está mirando, y mi mensaje es que ojalá que lo que hemos explicado llegue a mayor cantidad de gente y puedan recordar esto para su vida. Gracias. Amigos, ahora hemos de ir a nuestro sector, el de avances en medicina. La ciencia todos los días investiga, genera mayor conocimiento, y en esta oportunidad un examen de sangre es capaz de determinar por la búsqueda de ciertos genes enfermedades hereditarias que afectan a familias y que eventualmente pudieran en el futuro ser tratadas. Vayamos a la nota, por favor.
Terapia genética. La terapia genética es una de las grandes esperanzas de la medicina para el tratamiento de multitud de padecimientos. Enfermedades como la fibrosis quística, el síndrome de inmunodeficiencia combinada, la distrofia muscular, la hemofilia y muchos tipos de cáncer son el resultado de la presencia de genes defectuosos en el ADN. La terapia genética se puede utilizar para corregir o sustituir los genes defectuosos responsables de estas enfermedades. Además, ya podemos decir que es posible usar terapia genética para reprogramar células y revertir graves problemas de visión, incluida la ceguera permanente. Al menos es lo que se ha logrado experimentando con ratones. El siguiente paso es la experimentación con seres humanos. El tratamiento se aplicará a pacientes con deterioro de la retina, la capa interna del ojo donde se encuentran los fotorreceptores. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Nos comprometemos a volver renovados en una semana, pero antes de irnos les volvemos a recomendar: no salgan de sus casas si no es necesario. Estas horas que están en casa compartan con sus hijos. Ellos han de estar muy gratificados de contar con la compañía de sus papás. Ustedes son el ejemplo de ellos, no lo olviden. Tengan ustedes muy buenos días.